Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en el Departamento de Escuela Sabática, en la Asociación General, Departamento Ministerial. Bienvenidos en esta lección tan importante y tan interesante, el gran médico. Es la lección que vamos a estudiar en sábado 11 de mayo 2013. Antes de empezar nuestro estudio, nos gustaría presentarle nuestro querido hermano y pastor, hermano Danilo, pastor Danilo, que está ahora en Guatemala. Él va a estudiar juntos con nosotros. Él es el director del Departamento de Educación, es profesor graduado en su carrera también, y tiene mucha experiencia en esta área de la enseñanza. Por eso estamos agradecidos a tener conectado nuestro querido hermano, todo el camino de Guatemala está conectado con nosotros. Bienvenido, Pastor Danilo. Muchas gracias, mi querido hermano Perko. Un gusto saludarle a usted a través de este medio. Y muchas gracias por la invitación, y también un saludo a todos nuestros queridos hermanos, pastores, maestros que van a tener a bien de poder observar este programa a desarrollar con el título El Gran Médico. Dios les bendiga a todos. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Monteroso, Pastor Danilo Monteroso. Vamos a empezar con una oración en silencio. Amén. Amén. Queridos hermanos, me gustaría presentarle la lección para este sábado, el gran médico. Como ustedes se recuerdan, tenemos una serie de lecciones que están tratando la misión de nuestro Señor Jesucristo, unas lecciones maravillosas, cristocéntricas, y tenemos una visita muy grande en nuestra página web de mucha gente que son miembros de la iglesia y muchos que no son miembros, pero les gusta estudiar la escuela sabática con nosotros. Por eso la escuela sabática es un instrumento de obra misionera y debe funcionar de esta manera en nuestras iglesias también. Por eso debemos presentar un frente unidos en el asunto de las doctrinas y de la comprensión de la misión de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos una lección interesante. Tenemos 3 subtítulos en esta lección. El primer subtítulo habla de la alegría de la curación. Aquí está: esperanza para el enfermo. Eso vamos a conectar varias preguntas, están conectadas bajo este subtítulo. También tenemos el otro subtítulo, el poder sanador de Jesús. Y el último subtítulo es un sanador también o médico del alma. Entonces, como siempre, si usted podía notar, las últimas 2 preguntas de la lección siempre tienen un peso especial, un peso espiritual, una aplicación espiritual personal de cada uno de nosotros, que hace necesario que nosotros no dedicamos tanto tiempo a las primeras preguntas, pero dejamos más tiempo a las últimas preguntas, porque ahí debemos hacer este llamado especial a nuestros participantes en la escuela sabática. La introducción es un testimonio muy interesante que hace un amplio fundamento del tema que vamos a estudiar. Dios es el único que puede sanar. Aquellos cuales mentes y cuerpos están enfermos han de ver en Cristo
al restaurador. Esta lección vamos a meditar a esta función y parte del plan de salvación, nuestro querido Señor Jesucristo como un gran médico. Bueno, continuamos y llegamos a nuestra primera pregunta, que es ¿en qué condición se encuentran hoy la mayoría de las personas? ¿Hay alguna esperanza de curación? Tenemos algunos versículos bíblicos y también testimonios. Y sí me gustaría, en este caso, o en esta pregunta, a invitar nuestro querido Monteroso para que él comenta con nosotros en esta primera pregunta. Bienvenido, Pastor Monteroso. Muchas gracias, hermano Petco, por la invitación, y realmente es una lección muy interesante. Y quiero pues compartir de acuerdo a la pregunta el pensamiento que está en el libro de Isaías capítulo 1:5 y también el versículo 6 en su última parte. De acuerdo a la pregunta en qué condición se encuentra hoy la mayoría de las personas, es muy clara la situación que encontramos nosotros en este texto bíblico que dice que toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Aquí encontramos en este texto bíblico la radiografía general de cómo se encuentra, cómo nos encontramos los seres humanos. Lamentablemente, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Como nosotros nos podemos dar cuenta, en esta pregunta encontramos tristemente la condición de nosotros los seres humanos. Hoy, lamentablemente, la humanidad se queja de la enfermedad. La enfermedad es uno de los azotes más terribles que está consumiendo a los seres humanos. Y hoy los seres humanos, de una forma y de otra forma, tratan la manera de poder encontrar solución, especialmente a los problemas que están causando tanto daño a la salud del hombre. Pero no hay ningún remedio capaz en esta tierra que pueda dar sanidad al hombre, como ya lo leímos en las Santas Escrituras. Pero como encontramos la esperanza para el enfermo, vamos a ver entonces cuál es esta esperanza para el enfermo, porque hay una esperanza, mi querido hermano Petco. Sí, hermano, así es. Una esperanza increíble. Gracias al Señor tenemos esta esperanza. Y bueno, muchas gracias, querido hermano, por tu participación. Me gustaría aquí comentar un poco conectado con el testimonio. Este mundo es un vasto lazareto, pero Cristo vino para sanar a los enfermos y proclamar liberación. Y tú contestaste, pastor, muy interesante la primera pregunta de punto número 1. La segunda pregunta es si hay alguna esperanza. Realmente, pensando a nuestra naturaleza humana caída, enferma, corrupta, bajo la influencia del pecado, podemos decir que no hay ninguna esperanza en nosotros. Pero de una forma milagrosa en Jesucristo sí podemos tener esta esperanza. Así como dicen otros testimonios, especialmente en los testimonios que explica la vida de Cristo, dicen que cuando Cristo aparecía en un pueblo no quedaba ni un enfermo. Todos los enfermos estaban curados, estaban sanados, y eso proclamaba y daba una esperanza increíble a toda la gente. Por eso donde aparecía Jesús, siempre tenían muchos enfermos que clamaban y lo pedían,
que Él le curaba. Así hoy día también hay esperanza si nosotros aceptamos a Cristo como un Salvador personal. Pero claro, si nosotros no aceptamos a Cristo, eso va a ser sumamente difícil a encontrar una salvación, una sanación. Y también si los médicos del mundo aparecen con una medicina, con una forma de sanación, sabemos que eso siempre tiene un efecto temporario y muchas veces tiene también efectos secundarios que quizá ayuda en un lugar de la salud, pero empeora las cosas en otro lugar. Bueno, con ayuda del Señor, nos gustaría continuar con la pregunta número 2. Hermano Petco, no sé Sí, hermano Monteroso, perdón, adelante. Sí, solamente tal vez me hizo recordar usted con lo que está mencionando en relación a las personas, lamentablemente los seres humanos, cuando nos enfermamos, tratamos la manera por todos los medios de buscar sanidad. La sierva de Dios escribió de que la salud es un tesoro y los tesoros hay que cuidarlos, pero muchas veces nosotros descuidamos nuestra salud. Hace poco escuché a un hermano participando en una sociedad de jóvenes que contaba una historia de un famoso hombre que en su testamento solicitó que cuando él muriese, que todos los médicos pudiesen cargar el ataúd donde él iba a ser puesto por las calles desde la salida de su casa hasta la llegada al cementerio. Y todos se preguntaron, ¿pero por qué los médicos? Entonces él responde, para demostrarle al mundo que no hay ningún médico capaz en este mundo que pueda curar la enfermedad y que pueda dar vida eterna. Y eso es muy cierto, hermano Pesco. Mucha gente gasta millones y millones de dinero, pueden buscar los mejores especialistas, pero muchas veces, como vamos a ver más adelante, el resultado de toda enfermedad, vamos a ver por qué es la causa. Y en esta lección pues vamos a ver ese resultado, ese efecto, esa causa, y que Dios nos ayude para que nosotros podamos confiar en esa esperanza para el enfermo. Muy bien, muchas gracias. Quizá para introducir a la segunda pregunta debemos también decir que el versículo bíblico en Isaías que habla de la enfermedad desde cabeza y cuerpo no se refiere solo a la enfermedad física, pero se refiere también a una enfermedad que se llama el pecado. Como nosotros practicamos el pecado, entonces las enfermedades son unas consecuencias que está, ¿cómo se llama? Unas consecuencias lógicas que siguen las transgresiones. Bueno, pero con ese pensamiento me gustaría entrar en la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿por qué vino Jesús en la tierra? Tenemos aquí dos versículos bíblicos que responde y también algunos de los testimonios. Pastor Monteroso, por favor, ¿qué pueden decir a la segunda pregunta? Adelante. Sí, muchas gracias, hermano. Bueno, entonces tenemos la segunda pregunta. A la hora de poder comprender lo que dicen los evangelios, a la pregunta ¿por qué vino Jesús a la tierra? Entonces dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí encontramos la obra de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra para poder dar sanidad a las diferentes enfermedades del hombre, enfermedades físicas y enfermedades espirituales. El Señor Jesús abarcó esas dos áreas.
Trataba la manera de llegar al pensamiento del ser humano, de poder llegar al corazón del hombre y poder también dar sanidad al cuerpo de muchos seres humanos que estaban agobiados por la enfermedad de la época. Así que una de las enfermedades más terribles en los días de Jesús, nosotros podemos recordar que era la temible lepra. Y todos pues le tenían miedo a la lepra, como hoy la gente le tiene miedo al SIDA. Pero no importaba cuán grande era la decepción de los seres humanos con la lepra, nuestro Señor Jesús hizo grandes milagros y restauró a muchos seres humanos. Así que esa fue la misión de nuestro Señor Jesús. Muchas gracias, querido pastor. Muy interesante. Es interesante también el testimonio al Ministerio de Curación, página 92. Dice que Cristo vino a este mundo y vivió conforme a la ley de Dios para que el hombre pudiera dominar perfectamente las inclinaciones naturales que corrompen el alma. Entonces entendemos que prácticamente para curar las enfermedades, Jesús vino al fondo, Él vino donde están las raíces de las enfermedades. Y las raíces de las enfermedades están en el pecado, así como también el aguijón de la muerte es el pecado. Entonces Jesús quería curar no solo las enfermedades que son consecuencias, pero quería curar el razón de toda la desgracia que nosotros tenemos como seres humanos, que es el pecado. Entonces, en acuerdo con ese testimonio, Jesús podía vivir una vida en que Él dominaba perfectamente las inclinaciones naturales que corrompían el alma. Entonces, Él también, como un médico perfecto, dejó un poder para nosotros, para que nosotros también, no por nuestra fuerza, pero bajo la influencia del Espíritu Santo, podemos llegar a ser, ¿cómo se puede decir? Poderezados o como privilegiados a tener este poder sobrenatural y resistir el pecado, dominar hasta las inclinaciones naturales en el alma. De esta manera se para también toda la influencia de las enfermedades futuras y se para la influencia del pecado sobre el alma, que eso es el proceso de la santificación de que estamos hablando normalmente cuando tocamos este tema. Hermano Petro. Sí, hermano, adelante. Sí, hermano, entonces para poder sacar una conclusión de esta segunda pregunta, podemos decir Sí. que lamentablemente la enfermedad y el pecado fue producto de la violación de las leyes de Dios. Y por eso Amén. no aparecen en esta lección los textos bíblicos, pero nuestro Señor Jesús vino a esta tierra a demostrarle no solamente a la humanidad, sino al universo completamente, que viviendo conforme a la ley de Dios, el hombre puede perfectamente vencer las inclinaciones naturales que corrompen el alma. Así que nuestro Señor Jesús nos dio un gran ejemplo. Y hoy nosotros también podemos aminorizar las enfermedades si vivimos a la altura de la ley de Dios y de las leyes naturales que Dios ha dado para el beneficio de la humanidad. Y ahí es donde radican muchos males en nuestro mundo. La gente está enferma, el mundo sufre porque constantemente violan las leyes naturales que Dios ha dejado para que el hombre pueda tener buena salud. Amén, hermano, muy importante. Sabemos que un porcentaje muy grande, 70-80% de todas las enfermedades, o quizá más, no me recuerdo ahora la estadística,
están basados en razones psicosomáticas. Entonces, por curar nuestra pecaminosidad o poder vencer nuestras inclinaciones pecaminosas o apartarnos del mal de forma negativa de vida, de pensamientos malos, de esa conciencia cargada, entonces sí podemos liberarnos de muchas enfermedades, y prácticamente eso ha sucedido miles de veces. Gente que aceptan a Jesús, que están bautizados, entonces viene una salud, ellos experimentan una curación, una sanación, no solo en forma de pensamientos y de forma de pureza moral, pero también en realidad en su salud. Eso se está notando muy claramente. Pero vamos ahora en la próxima pregunta, pregunta número 3. Vamos a ver, aquí está. ¿A través de qué poder curaba Jesús? Y nuestro pastor Danilo Monteroso, como nuestra visita, siempre tiene la primera palabra. Adelante, mi hermano. Sí, mi querido hermano Petco, de acuerdo a los textos bíblicos que aparecen en Salmos, Segunda de Reyes y Mateo 8:8, es muy importante saber el poder que había en la voz de nuestro Señor Jesús. Los textos bíblicos dicen, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de nuestro Señor Jesús fue capaz de dominar y de sanar toda enfermedad que había en su tiempo. Y esa seguridad hoy nosotros la podemos tener. Si tan solo tenemos fe y nos aferramos de esa palabra de poder, nosotros también podemos ser sanos. Dice la Biblia también en el Segunda de Reyes 24 y 5, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Hoy existen muchos seres humanos, mi querido hermano Petco, si hablamos del mundo entero, pero si hablamos de nuestros mismos hermanos en la fe, ¿cuántos hermanos hoy están tal vez con una enfermedad terminal que los va a llevar a la muerte y están sufriendo? Pero si tan solo nuestros hermanos tienen fe en poder escuchar las promesas que encontramos en la palabra, en el poder de la palabra de nuestro Dios, hay una esperanza para todo cristiano. Y esa esperanza radica en el poder sanador de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el libro de Mateo 8:8 respondió el centurión y dijo, el centurión tenía esa fe y por eso dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Es muy importante notar y ver que nuestro Señor Jesucristo es el poder sanador para toda clase de enfermedad que hoy existe en nuestro mundo. Muy interesante, muchas gracias, hermano. Entonces, la respuesta de esta pregunta es que Jesús curaba con su palabra. Y es interesante que hoy día tenemos la misma oportunidad prácticamente, porque sí tenemos la palabra de Jesús en la Biblia. Entonces, por estudiar la Biblia, también tenemos la posibilidad de obtener esta sanidad. Pero es interesante que también cuando Jesús hablaba, no fue necesario solo escuchar su palabra, pero debía ser conectada o aceptada con fe. Y aquí me recuerdo la experiencia de esta mujer enferma que tenía
no me recuerdo cómo se llama en español, bueno, una enfermedad. Ella tocó el manto de Jesús. Exactamente, sí. Gracias. Entonces, y Jesús dijo, alguien me tocó. Y los discípulos dijeron, ¿y cómo dices que alguien te tocó si te aprieta la multitud de todos los lados? Entonces, así es con la palabra de Jesús. Mucha gente escuchaba la voz de Jesús, escuchaban las palabras, pero no se curaban si no creían en Él. Los fariseos no se curaban porque no creían en Jesús. Así también hoy día nosotros tenemos la palabra del Señor, que es la Biblia, que son los testimonios, pero si no conectamos eso con fe, si no aceptamos y no vivimos en acuerdo con la palabra del Señor, no vamos a experimentar un poder de sanación. Bueno, sí, hermano Monteroso, adelante. Sí, es muy importante resaltar en esta pregunta número 3 el poder sanador de nuestro Señor Jesús. La sierva de Dios menciona que hay enfermedades, como usted acaba de mencionar en la lección número 2, psicosomáticas, que son el comienzo de enfermedades que se van a presentar en algún órgano débil de nuestro cuerpo. Y cuando nosotros leemos la Biblia es capaz para poder quitar esas enfermedades espirituales que muchas veces nosotros podemos padecer, como la envidia, los celos, la ira y otros males más que podamos tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero cuando nosotros meditamos en algunos textos bíblicos muy consoladores, como que encontramos paz en la palabra y entonces evitamos muchos males. Por eso hay un proverbio que dice que la envidia es carcoma de los huesos. Entonces ahí podemos nosotros asociar que hay males espirituales como la depresión, que es una terrible enfermedad del pleno siglo XXI. ¿Quién no padece de depresión hoy en día? Cualquier persona se deprime terriblemente y esto causa serios males para la salud del cuerpo. Pero es muy importante notar que la palabra de Dios tiene poder para poder dar sanidad a nuestra vida. Por eso el Salmo 103 es muy importante recordarlo, aunque no aparece aquí en la lectura, pero David dijo, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y si seguimos leyendo lo que dice el Salmo, nos vamos a dar cuenta que dice la Biblia que Él dice es el que sana todas tus dolencias y el que rescata del hoyo tu vida. Entonces es muy importante notar que el poder sanador de nuestro Señor Jesús va más allá de lo que la mente humana es capaz de comprender. Primero, nuestro Señor Jesús hace una obra maravillosa en nuestra mente y en nuestro corazón, y luego pues ya más adelante vamos a ver el resultado que viene por considerar y tener fe en la palabra de nuestro Dios. Amén, amén, hermano. Muy interesante, muchas gracias. Bueno, aquí estamos en pregunta número 4. Todavía estamos bajo este mismo título, Poder Sanador de Jesucristo. Pregunta número 4 dice, ¿cuál es la invitación aún hoy? Ya hablamos de que las sanaciones de nuestro Señor Jesucristo estaban basadas en su palabra. Él decía y sucedían las cosas. Prácticamente también la creación también funcionó de la misma forma. Juan empieza su evangelio diciendo que el primero fue el verbo. Entonces, todo en la obra del Señor está basado en el verbo, en la palabra. Entonces, tenemos este privilegio a tener la palabra del Señor hoy día
Y por eso aquí vamos a ver pregunta número 4. ¿Cuál es la invitación aún hoy? Mi querido hermano Monteroso, bienvenido. Sí, hermano, muchas gracias. Es muy importante notar aquí, mi hermano Petco, que según la pregunta número 3, nos da la pauta para poder entrar en la pregunta número 4. Es muy importante creer en el Señor Jesús, pero también buscarlo. ¿Y cómo lo vamos a buscar? Pues lo vamos a buscar a través de las Santas Escrituras. Por eso la invitación que encontramos en Mateo 11, 28, 30, Él hace una invitación a todos los seres humanos, aún a los que conocemos hoy a nuestro Señor Jesús. Y Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es muy importante, quiero recordar la historia del ciego Bartimeo. Recordarán ustedes de que él estaba mendigando en cierta esquina. Él no miraba, él no sabía muy bien dónde estaba, pero no conocía el lugar. Pero él escuchó, y cuando escuchó de ese maravilloso nombre de nuestro Señor Jesús, él trató la manera de poder tener un encuentro con él. Y Dios le dio la oportunidad de tener el encuentro con él. Pero cuando escuchó a la multitud que iba por el camino, él quería entrevistarse con él, pero nadie le podía llevar. A lo que él comenzó, dice, a dar gritos desesperados, llamando a nuestro Señor Jesús, y aquel encuentro fue maravilloso. Así que hoy muchas personas pueden tener el conocimiento de Jesús, pero no le buscan. Y la palabra dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Tal vez, hermano Petco, estas cargas y estos trabajos no los podemos relacionar a los trabajos de la vida cotidiana, porque el trabajo es una de las bendiciones que Dios le dio a la humanidad. Este trabajo y esta carga que muchas veces los seres humanos llevan o llevamos en este mundo, puede ser la enfermedad, el pecado, y el único medio para poder encontrar paz es a través de la invitación que encontramos de que tenemos que llegar al Señor Jesús. Sí, hermano, muy interesante este ejemplo. Prácticamente no solo que no lo ayudaron a Bartimeos, pero lo decían, cállate, cállate. Entonces no solo que no lo animaban, pero querían obstaculizar este contacto con Jesús. Por eso es muy importante nuestra iniciativa. Es muy interesante entender que cuál es la invitación hoy. Sí hay una invitación, está hoy también. Y me gustaría aquí considerar un poco el testimonio. El amor que Cristo infunde en todo nuestro ser es un poder vivificante. Da salud a cada una de las partes vitales. El cerebro, el corazón y los nervios. Es muy interesante este asunto porque los nervios, en acuerdo de los científicos, no se pueden renovar. Las células de los nervios, si se mueren, ya no se recuperan. Y si se recuperan es un porcentaje muy pequeño, muy lentamente, y en muchos cuerpos nada sucede. Pero en acuerdo con ese testimonio, si nosotros nos dedicamos a Jesús, Él puede dar una fuerza vital al cuerpo, al corazón y a los nervios. Por su medio, las energías más potentes de nuestro ser despiertan y entran en actividad. Libra al alma de culpa y tristeza. Y aquí están las enfermedades psicosomáticas de que estamos hablando, especialmente cáncer y otras enfermedades. 90% están basadas en
esta pena que tenemos son culpas, tristezas, ansiedad y congoja que agotan las fuerzas de la vida. Con él vienen la serenidad y la calma. Implanta en el alma un gozo que nada en la tierra puede destruir. El gozo que hay en el Espíritu Santo, un gozo que da salud y vida. Las palabras de nuestro Señor: venid a mí, que yo os haré descansar. Hermanos, yo creo que este testimonio es fundamental en esta lección, porque entendemos que de qué forma podemos ser sanados hoy. Muchas veces los hermanos están pidiendo o están esperando una sanación milagrosa en el momento de la oración, que también sucede muchas veces, y yo soy testigo de muchas oraciones así, milagros que han sucedido. Pero en acuerdo con ese testimonio, un milagro constante que podemos experimentar en nuestra vida es cuando, conectados con Jesús, recibimos diariamente esta fuerza vital, una fuerza del cuerpo, del cerebro, una fuerza moral de resistir las tentaciones, de eliminar las tristezas, ansiedad y este sentir de culpa, y todo eso basado en la justicia de Cristo, por supuesto. Entonces, eso es un milagro constante, una curación, una sanación diaria que Dios está ofreciendo y que podemos recibir con ayuda del Señor en nuestra vida diaria. Por eso, hermanos y hermanas, yo creo que esta invitación está dirigida a todos nosotros, y todos nosotros podemos participar en este milagro tan hermoso que es este milagro de la sanación, de la curación de Dios, y podemos experimentarlo en su presencia y nuestra vida. Bueno, hermano Monteroso, algunas conclusiones y vamos al punto número 5. Sí, mi querido hermano Petko, entonces es muy importante retomar una vez más las palabras que usted ha pronunciado, las palabras de nuestro Salvador tocante a venid a mí, que yo os haré descansar. Según el testimonio, son una receta para curar las enfermedades físicas, mentales y espirituales. Las Amén. Tres áreas que vino a hacer milagros nuestro Señor Jesús cuando estuvo en este mundo. Espíritu, alma y cuerpo. Vino nuestro Señor Jesús a hacer una obra maravillosa cuando estuvo en esta tierra. Muy bien, maravilloso. Bueno, con ayuda del Señor avanzamos adelante, médico del alma, y entramos prácticamente en los últimos subtítulos, última sección de la lección, y aquí vamos a desarrollar este tema de la curación del alma, la curación espiritual. En pregunta número 5 dice: ¿es Jesús solo médico del cuerpo? ¿Cuáles son sus palabras a los enfermos? Vamos a ver en esta pregunta si la sanación y curación de Cristo está relacionada solo con el cuerpo, o como también el pastor Monteroso mencionó, la curación está muy extensa, muy profunda. Abarca no solo nuestra santificación del cuerpo, pero también del espíritu, también de nuestros sentimientos y también nuestra vida espiritual, nuestra alma. Vamos a ver, Pastor Monteroso, ¿qué piensa usted? ¿Cómo vamos a curar el alma? Bueno, no creemos que el alma tiene una existencia
separada del cuerpo. Sabemos que el alma es una parte, es prácticamente nuestro carácter, nuestra vida, nuestros sentimientos y manera de pensar. Hermano Monteroso, bienvenido. Sí, mi querido hermano Petco, es muy importante entonces pasar ahora a ver. Nuestro Señor Jesús se preocupaba no solamente por la sanidad física de las personas, pero algo muy importante, Jesús leía la mente y el corazón de los seres humanos. Y aquí es donde nosotros vamos a ver que nuestro Señor Jesús no solamente se preocupaba por la sanidad física, sino también quería la sanidad del alma, la sanidad que tiene que tocar con nuestra relación con Dios. Sabemos que el pecado vino a ser una división, una separación entre Dios y el hombre. Y ahora nuestro Señor Jesús, cual médico divino, trata la manera de poder establecer ese vínculo de unión entre el cielo y la tierra. Por eso vamos a ver que en el Salmo 103, versículos 3 y 4, la Santa Biblia dice, Él es quien perdona todas sus iniquidades. Una iniquidad no se puede ver. Personalmente los seres humanos, individualmente los seres humanos, podemos estar llenos de iniquidades. Y esas iniquidades el cielo a través de nuestro Señor Jesús puede percibirlas. Pero es muy interesante notar que dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordia. Nuevamente volvemos a encontrar las tres áreas, la área física, el área espiritual y el área mental. Él es el médico divino, nuestro Señor Jesús. Por eso encontramos el ejemplo del paralítico en Mateo 9:2. Dice que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. El Señor Jesús trataba la manera de poder ver la condición espiritual de los seres humanos. Muchas de las enfermedades que hoy nosotros podemos padecer pueden ser causa de pecados que tal vez nosotros estamos cometiendo, que nos deprimen, que nos hunden individualmente, y solamente el cielo conoce cuál es la condición del ser humano. Y por eso el Señor Jesús aquí nos dio un gran ejemplo, y Él mira prácticamente la condición de las personas. No solamente se preocupaba como hacen los médicos en la actualidad de poder dar sanidad física. El Señor Jesús iba más allá de lo que cualquier médico puede hacer. Y encontramos entonces que las palabras de nuestro Señor Jesús en muchos casos de sanidad, en donde le dio sanidad física a muchos enfermos, fue: tus pecados te son perdonados. Iba directamente al alma, y cuando Dios a través de Jesús daba el perdón de los pecados, venía el milagro de la restauración física. Es así como obra y obraba nuestro Señor Jesucristo en aquellos días. Muchas gracias, pastor. Es muy interesante. Prácticamente aquí en esta lección tenemos las primeras partes, las primeras preguntas, hablando mucho de la restauración que Jesús está haciendo en nosotros. Pero aquí esta pregunta tiene que ver mucho con la obra que Jesús está haciendo para nosotros. ¿En qué sentido? En el sentido que Él perdona nuestros pecados. Él nos perdona los pecados hasta antes que nosotros hemos conocido las cosas, antes que nosotros hemos entrado en la profundidad de entendimiento, en la comprensión. Ya Jesús murió por nosotros y con su sacrificio prácticamente reclamó nuestra salvación. Y así Él lo hace no solo por nosotros, pero por todo el mundo. Y si nosotros no rechazamos esta invitación, tenemos una, ciertamente sí, amén,
en Jesús podemos enfrentar y encontrar la salvación. Y las enfermedades y el perdón del pecado, todo por fe podemos creer que en Jesús están perdonados, están borrados de los libros celestiales. También una otra muy interesante comparación es que están en la profundidad del mar, porque con el bautismo, el símbolo del bautismo, entonces los pecados están lavados y quedan en la profundidad del mar. Entonces esto es la parte dulce del Evangelio, del perdón, de la gracia del Señor. Y yo creo que nunca debemos olvidarnos de esta parte por presentar la verdad. Y también presentar esta lección debemos dar un énfasis especial a este punto, a esta pregunta. Con ayuda del Señor nos gustaría avanzar adelante a la pregunta número 6. ¿Cuál es la prescripción del médico divino para la salud del cuerpo, mente y alma? Vamos a ver, esa es la primera pregunta, en punto número 6. Y la segunda es, ¿qué motivará a otros a buscar este médico? Otra vez, en esta lección tenemos las últimas preguntas también con un intento misionero, con una dirección misionera. Y así vamos a ver ahora en esta pregunta 6, ¿cuál es la prescripción del médico? Y entonces, ¿qué motivará a otros a buscar este médico? Pastor Danilo Monteroso, si nos puedes dar una introducción a esta pregunta. Sí, mi hermano Petko, es muy interesante notar que cuando nos enfermamos, a veces tenemos que buscar un médico y el médico comienza a dar ciertas recomendaciones de cómo nosotros debemos de seguir una dieta y una prescripción médica a través de una receta con instrucciones qué se tiene que hacer, un horario de cómo tomar ciertas medicinas que tienen ese poder para poder dar sanidad a ciertos males que puedan padecer nuestro cuerpo. Entonces aquí encontramos que la prescripción que da nuestro Señor Jesús, según el Evangelio de Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. La única solución para la enfermedad del pecado es el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesús. Ese es el remedio para el alma, ese es el remedio para la mente, para el cuerpo. En el libro de Jeremías 15:16, la Biblia dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo, por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Aquí hay algo muy importante, mi hermano Petko, y quisiera tomar el ejemplo. Recordaremos nosotros la historia de nuestro Señor Jesús cuando le dijo a sus discípulos, vamos al otro lado del mar, y se fueron a la región de los Gadarenos. Dice la inspiración divina que cuando estaban en ese lugar, salió al encuentro, dice, un hombre totalmente enfermo. Este hombre estaba degradado, este hombre estaba totalmente perdido, estaba dominado por los demonios. Lamentablemente los discípulos tuvieron temor. La historia dice de que dejaron solo a Jesús con este hombre endemoniado, pero es bonito saber que la palabra de Dios, la palabra de Jesús tiene poder, y en ese momento Jesús hizo una restauración completa en espíritu, alma y cuerpo. Recordaremos el relato bíblico que dice que los
pastores que cuidaban las regiones en las montañas, vinieron luego cuando se dieron cuenta de que todos los cerdos se despeñaron por aquel barranco y fueron a dar al mar. Claro, ¿verdad? Fueron motivados por los mismos demonios, aunque los cerdos murieron, los demonios, pues ellos están vivos. Sabemos nosotros que Jesús tiene poder para poder sentenciarlos, pero es muy impresionante ver cómo la gente se quedó admirada de ver el cambio de ese testimonio de aquel hombre que estaba poseído, ahora estaba en su cuerpo y en su mente y en su alma totalmente restaurado. Y ese testimonio es lo que el Señor Jesús quiere hacer con los seres humanos. Por eso su pregunta que dice, ¿qué motivará a otros a buscar este médico? De ver los milagros que nuestro Señor Jesús puede hacer. La gracia de Cristo es suficiente para el más débil. Por eso Romanos 10:14 nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Este hombre, el endemoniado gadareno, quería seguir a Jesús, pero Jesús le dijo, vete a tu casa y da testimonio de lo que Dios ha hecho por ti. Qué interesante es saber que el testimonio más grande que este hombre llevaba era su propia vida. Una transformación completa en espíritu, alma y cuerpo. Por eso nuestro Señor Jesús, según el título que estudiamos, es el médico del alma. Muchísimas gracias, querido pastor. Aquí sí tenemos este testimonio en Alza tus ojos en página 162. Al fin de tener salud y vitalidad del alma, el médico divino prescribe comunión con él. Es interesante que cuando hablamos que Jesús hizo sus milagros por méritos de la palabra, debemos entender que eso no se refiere de la teoría de la verdad. No es necesario conocer la teoría de la verdad para que ser sanados. Aquí la prescripción, la receta de sanación que Jesús está dando a la humanidad es tener una comunión con Él perpetua. No solo una comunión en el sábado, no solo una comunión y una situación especial de peligro cuando nos sentimos muy atraídos al Señor, entonces ya estamos dispuestos de hacer muchos sacrificios, pero después muchas veces cuando el peligro está fuera de nosotros ya nos olvidamos de las cosas espirituales y nos dejamos llevar por las corrientes de la vida, corrientes de trabajo, los problemas de la vida. Y eso es que nos separa de esta comunión perpetua, comunión diaria con Jesús. Pero apóstol Pablo dice, yo muero cada día para vivir con Cristo. Por eso es muy interesante entender que la receta de la sanación, la receta de esta creación, de esta sanación y santificación es una comunión diaria, viva con nuestro Señor Jesucristo. Hermano Monteroso, ¿tiene otros comentarios o podemos pasar a la pregunta número 7? Sí, pasemos a la pregunta número 7, hermano Petko. Creo que estuvo muy buena la clarificación que usted dio y la conclusión sobre esta pregunta 6. Sí, gracias, hermano. Entonces, con ayuda del Señor, pregunta número 7. ¿Qué instrucción impartía Jesús a aquellos que habían sanado o perdonado? ¿Qué instrucción? Entonces, pregunta número 6 habla de la receta. ¿Qué prescripción hizo Jesús? Ahora vamos a ver, después que da la receta, qué instrucción. La lección está muy parecida a una persona que va en realidad al médico y recibe allá un tratamiento, una examinación, después recibe una prescripción, después recibe una instrucción.
ya el médico nos da todo lo que necesitamos. Muy interesante la estructura de la lección. Vamos a ver pregunta número 7. Pastor, si nos puede hacer la introducción. Sí, hermano, muchas gracias. Entonces aquí, en esta pregunta número 7, encontramos que nuestro Señor Jesús llega a mostrarle al enfermo, al que tiene una gran necesidad de sanidad, cuál es la causa de la enfermedad. Y esta persona, si quiere sanar totalmente, debe de escuchar atentamente las instrucciones que en este caso el Señor Jesús tiene que dar, como cuando el médico le dice, mire, si se quiere curar, ya no coma esto, ya no haga esto, haga lo otro, y vea esto, y hay personas que siguen al pie de la letra la instrucción de la receta médica. Ahora veamos la instrucción de la receta médica de nuestro Señor Jesús. En San Juan 5:14 dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Esto nos da a entender que la mayor parte de las enfermedades que existen en este mundo es por la violación a las leyes de la salud, a las leyes naturales que Dios ha dejado. Y en el libro de Juan 8:11 también dice, y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí entonces queremos marcar algo, hermano Petko. Sí. Es muy importante resaltar el gran mensaje de la Reforma Pro Salud. La Reforma Pro Salud es fundamental para la salud de nuestras vidas. Es muy importante ser fieles a las leyes de la salud. Como pueblo hemos recibido mucha luz con relación a la Reforma Pro Salud en cuanto a la alimentación, en cuanto a la vestimenta y en cuanto a los remedios que están aprobados por el cielo y que Dios quiere que usemos para la sanidad del alma. Y todo esto es muy importante para poder encontrar sanidad. La sierva de Dios dice en algunos testimonios que la violación a las leyes naturales es la misma violación a la ley de Dios. Cuán importante es entonces que el pueblo de Dios practique una temperancia completa. Y también todos los seres humanos que viven en este mundo, si quieren encontrar sanidad, no solamente física como espiritual, hay que respetar las leyes de Dios. Esa es la instrucción que nuestro Señor Jesús dio y la recomendación que le dio a aquellos a los cuales dio sanidad. Pero también viene el consejo para nosotros. Debemos de respetar las leyes de Dios para que no nos enfermemos. Muchas gracias, hermano. Muy interesante su comentario. Sí me gustaría enfatizar algunas líneas de los testimonios aquí. Dice, al cual las enfermedades, Cristo decía muchas veces a los enfermos, no pequéis más, porque no te venga alguna cosa peor. Es interesante que ilustrativamente, literalmente considerado, si vamos al médico, entonces él no prescribe una receta, él hace una diagnosa de nuestra enfermedad, y cuando termina, entonces él nos da consejos, prescripciones, y normalmente él dice, come eso, no puedes comer eso, no puedes tomar esto, toma tu medicina y todo eso. En ese caso, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice después que Él sanó una persona? Él dice, no pecas más. ¿Por qué? Porque el pecado es el origen de las enfermedades. El pecado es la razón por qué nos enfermamos. Entonces, la única forma de separarnos de las enfermedades es a no pecar, que significa que debemos usar el poder de Cristo, el poder del Espíritu Santo, resistir al pecado. Y es verdad que una
influencia muy grande tiene la Reforma Pro Salud, como usted mencionó, la forma de comer, la forma de vestirse y todos otros consejos. Pero en lo mismo tiempo yo quiero enfatizar la otra parte, que es la parte moral y la parte espiritual. Porque si una persona es muy vegetariana, muy vegana, muy estricta en la Reforma Pro Salud, pero tiene en su corazón odio, tiene en su corazón envidia, pensamientos malos, mantiene pensamientos negativos, tiene tentaciones o vive una vida inmoral, ¿qué es que sucede? No le ayuda a la Reforma Pro Salud tanto. Hay mucha gente que lamentablemente están muy estrictos en muchas cosas de la Reforma Pro Salud, pero de todas maneras sufren de muchas enfermedades. ¿Por qué? Porque no es solo la alimentación que es importante, es también importante la otra parte espiritual, la parte de abandonar el pecado desde raíces. Ahí en los pensamientos es donde abarca la palabra de Dios y la ley de Dios. No codiciarás. No solo los actos externos es que cuentan, pero también nuestro corazón, los sentimientos. Por eso habla de paz, habla de alegría, habla de vencer hasta las inclinaciones de la naturaleza. Ahí en la profundidad donde están las raíces de las enfermedades. Entonces tenemos estas dos cosas muy importantes. De una parte es nuestra alimentación y la Reforma Pro Salud, como Pastor Monteroso mencionó, lo explicó muy bien. Y de otra parte son las leyes espirituales que también son muy importantes para nuestra vida. Los ambos deben funcionar y deben trabajar para nuestra santificación y para nuestro avance espiritual. Bueno, tenemos también algunos testimonios aquí en la parte de la meditación, y sí nos gustaría ver eso, por lo menos uno de esos testimonios. El único remedio para los pecados y dolores de los hombres es Cristo. Únicamente el Evangelio de su gracia puede curar los males que azotan y la suciedad. Azotan a la sociedad. Solamente Él da un nuevo corazón de amor en lugar de corazón egoísta del pecado. Ahí está el punto. Entonces, en el egoísmo, en el corazón antiguo, es donde están también las raíces del pecado y las raíces de las enfermedades. Entonces, un nacimiento de nuevo, o ser participante de la naturaleza divina, es de donde sale la sanidad, donde sale la fuerza espiritual y de donde sale prácticamente la curación o sanación por los méritos de Cristo, de que está hablando la lección. También por el estudio personal, también tenemos dos versículos bíblicos y tenemos un testimonio. El Salvador asistía tanto al alma como al cuerpo. El evangelio que enseñó fue un mensaje de vida espiritual y de restauración física. Bueno, tenemos las dos cosas muy estrechamente relacionadas. Así como sabemos que la Reforma Pro Salud es el brazo derecho del mensaje y de nuestra vida espiritual, así también tenemos
el cuerpo, que es una reforma espiritual. Vamos a leer, continuamos aquí el Evangelio espiritual, restauración espiritual y física. La salvación del pecado y la curación de la enfermedad iban enlazadas. Es importante, queridos hermanos y hermanas, que por los méritos de la palabra del Señor, por los méritos de una comunión diaria, permanente con Jesús, se encuentra este secreto, el secreto, y ahí está la medicina de la curación y de la sanación. Pastor Monteroso, ¿alguna conclusión a la lección antes de cerrar nuestro estudio? Sí, hermano, muchas gracias. En primer lugar, nos damos cuenta cómo nuestro Señor Jesús vino a hacer una obra completa en favor de la restauración del hombre. No solamente en un área, como ya escuchamos en estos textos de estudio personal y meditación que usted pues acaba de leer, según los párrafos bien claros del Espíritu de Profecía. La obra maravillosa de restauración de nuestro Señor Jesús en favor del hombre equivale a restaurar el espíritu, el alma y el cuerpo. Y esto es lo que nosotros hoy necesitamos también luchar por alcanzar. Algo muy importante, hermano, podemos ser fieles en muchos aspectos que los hermanos pueden ver, pero hay males que están enraizados en nuestra mente y en nuestro corazón, que solamente el poder de Dios a través de Jesús para poder quitarlos de raíz y para poder traer sanidad al alma. Así que mi querido hermano Petco, muy agradecido por la invitación que usted me hiciera de poder compartir estos bonitos consejos en esta hermosa lección para poder conocer al gran médico. Y esperamos que ese gran médico hoy pueda ser nuestro médico. Y si hoy nosotros estamos enfermos de esos males, de los frutos de la carne, debemos de pedirle al Señor Jesús que quite el odio, la envidia, la ira, las contiendas, las raíces de amargura, que son males que tal vez nadie puede ver, pero tienen efectos que están destruyendo la paz de muchas de nuestras iglesias. Así que Dios pueda ayudarnos y podamos encontrar sanidad a través de nuestro Señor Jesús. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Monteroso. Y queridos hermanos y hermanas, esta lección es muy interesante y también está lleno de esperanza para todos nosotros. Tenemos claro que Jesús todavía está esperando. Todos los días podemos conectarnos con Él. Espíritu Santo está disponible. En cualquier momento podemos recibirlo. Si pedimos al Señor, Él puede compartir con nosotros este poder divino para resistir las tentaciones, vencer el pecado, así como Él lo venció cuando Él vivía en esta tierra, en el cuerpo humano, en esta naturaleza. Entonces, queridos hermanos y hermanas, no se desaniman. Tenemos un médico perfecto, un médico sobrenatural, un médico que puede curar cualquier enfermedad, pero también debemos entender que la enfermedad más importante que necesitamos curar es la enfermedad del pecado, la enfermedad de las iniquidades, las costumbres pecaminosos. Entonces, si podemos vencer estas enfermedades con la ayuda del Señor, ya tenemos una esperanza muy grande, y eso es una alegría para todos nosotros. Que Dios le bendiga y le guarde, y no se olviden también a recomendar esta página web y esos videos. Compártalo con sus amigos, con sus hermanos y vecinos, para que la palabra del Señor
sigue distribuyéndose y conectándose con más y más gente. Que Dios le bendiga y le guarde, y le deseo un feliz sábado. Amén. Amén.